Ahí sí. Entonces, vamos a ver lo de ayer. Sí. Entonces, hablamos un poco de la historia de los números, ¿cierto? Y en particular de los números complejos. Y la pregunta era, ¿de dónde venían así los números en sí? Y la respuesta es, vienen de la necesidad de la humanidad de poder responder a problemas, bueno, cada vez más abstractos, porque los más cotidianos son los que se resolvieron primero, ¿cierto? Pero siempre son necesidades de poder entender nuestro quehacer, nuestro ambiente, nuestra forma de vivir. Entonces, dijimos de que los números complejos, en realidad, ¿dónde está? Oh, qué raro. Los números complejos era una respuesta, debe estar acá, a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? Esa es la pregunta que se hicieron matemáticos famosos del siglo XVIII. ¿Cuáles son las raíces de esos números? De esa ecuación. Y bueno, y se dieron cuenta que usando la fórmula, ¿cierto?, del cuadrado del binomio, esto me da una raíz negativa y eso obviamente no es un valor real. Entonces, se dieron cuenta que había aún más allá de poder entender y comprender los números. Y bueno, ahí se hizo toda la teoría de los números complejos. Y así se pudo tener el teorema fundamental de la álgebra, que dicen que en realidad toda ecuación polinomial de grado n tiene n soluciones, o todo polinomio de grado n tiene n raíces. Aquí no está bien escrita la pregunta. Se podría decir cuáles son las raíces de ese polinomio. Claro, ahí sí. O cuál es la solución, cuáles son las soluciones de esa ecuación. Las raíces son sobre los polinomios y las soluciones son sobre las ecuaciones. Así que podemos tener la misma pregunta. Para el polinomio o para la ecuación. Y entonces nosotros definimos lo que eran los números complejos. Los números complejos van a ser un conjunto de números que van a ser de la forma A más BI, tal que A y B son valores reales, y el I es la componente imaginaria, que es exactamente la raíz de menos 1. Así que tenemos I, en realidad no es un valor que es desconocido, en realidad es un valor conocido, es raíz de menos 1. Ejemplo de números complejos, 2 más 3i, raíz de 5 menos 4 quintos i, 2i y 6. Porque A y B son reales, así que A y B pueden ser 0 también. Por eso este no tiene parte imaginaria y este no tiene parte real. La parte real se le llama al que es el A en este caso, y la parte imaginaria el que acompaña el I. Entonces, en realidad, un número complejo se puede escribir así, como su parte real más su parte imaginaria por I. Y entonces ayer definimos la suma, que se suman parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, y vimos que en realidad era un grupo abeliano, con la suma, que era asociativo, existía el neutro, que iba a ser el 0, van a estar los elementos inversos de la suma, y la propiedad de conmutatividad.
Y luego, después definimos la multiplicación. Que bueno, aquí dimos una formulita. Esta es la multiplicación de dos números complejos, ¿ya? Pero al ver en realidad cómo se comporta el valor i, que vimos que era de forma cíclica, ¿cierto? Que va a ser i menos 1 el i cuadrado, y q va a ser menos i, el i a la cuarta va a ser 1, entonces ya la quinta va a ser i nuevamente, después menos 1, menos i, 1 y así sucesivamente. Uno puede entonces en realidad no necesariamente aprenderse esta fórmula, sino que multiplicar estos números complejos como si fueran binomios. ¿Ya? Entonces pensamos este i por un momento como si fuera un x, ¿cierto? Y entonces va a ser dos polinomios, ¿cierto? Dos binomios, y los voy a multiplicar. Dos binomios se multiplican el primero con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo, ¿cierto? Si multiplico eso me da exactamente lo que está aquí, y me acuerdo que el i cuadrado es igual a menos 1, así que esto me queda solamente parte real, y entonces me queda AC menos BD, y la parte imaginaria, es decir, la que acompaña el i, va a ser AD más BC. Entonces así ya no es tan extraño, ¿cierto? Esta multiplicación, sino que ya sale más natural ver de que siempre va a ser esa la multiplicación de dos números complejos. Bueno, nosotros aquí lo que hicimos fue dar dos ejemplos de cómo se multiplican. Aquí tengo dos binomios, ¿cierto? Así que voy a multiplicar S por S, ¿cierto? S por S, este por este y S por S. Y entonces me queda 3 por 5 son 15, 3 por 7 son 21, menos 21. 5 por I me queda 5i, y 7i por i son más 7, que aquí me queda el más 7. Sumo las partes reales, sumo las partes imaginarias, y el resultado es 22 menos 16. Aquí no tiene parte real, entonces multiplico así nomás, ¿cierto? Y me queda 6 menos 12. Y entonces vimos de que los números complejos con la suma y el producto es en realidad no solamente un grupo abeliano, sino es un anillo conmutativo con identidad 1. Más aún, en los números complejos menos el 0 y la multiplicación va a ser un grupo abeliano. Es decir, es un anillo conmutativo y existen los elementos inversos para todos los números distintos de 0. Eso es lo que está diciendo acá. Bueno, no hicimos la demostración completa de esto, pero vimos dos cosas importantes. Vimos el elemento neutro o la identidad con respecto a la multiplicación, y vimos el inverso. Aquí encontramos la identidad, ¿cierto? Que fue, la idea es quiero encontrar un e, es decir, un E1 más E2i, y entonces quiero multiplicar el U1 por ese e, y me dé U1. En estricto rigor hay que hacer esta, que es la que hicimos, y también hay que hacer esa, y ver que sean exactamente el mismo valor que nos da. Es decir, nos faltó mostrar que A más BI es igual a E1 más E2i por A más B. Ya, pero fíjense que va a ser casi igual, porque va a ser A igual a A por E1 menos B por E2, y B va a ser igual a E2, no, vamos a poner el E1 primero, B por E1 más A por E2. Entonces me queda ese sistema, AE1 menos E2, y esta me queda BE1 más AE2. Fíjense que es el mismo sistema que de acá. Si considero esta parte o considero esa parte de aquí, tengo el mismo sistema y voy a poder encontrar entonces la misma solución. Aquí encontré que el E1 es igual a 1 y el E2 es igual a 0.
porque aquí el numerador es 0, así que ya se da 0. Entonces, el elemento identidad es el 1 más 0i, o si quieren, el 1. ¿Cierto? El que acompaña ahí es 0, así que va a ser 1 solamente. Eso es lo que vimos ayer. Y el elemento inverso es poder encontrar un número, ¿cierto? Que sea el inverso de A más BI. Entonces pasamos eso para allá, ¿cierto? Y lo que nos queda no es un valor, no es un número complejo, porque el número complejo tiene que ser una parte real más una parte imaginaria. Ya que hay una división y entonces esto es un número solamente, pero no es una división real porque abajo es un número complejo. Entonces, para poder escribirlo con la estructura que se necesita, vamos a tener que sacar la parte compleja, ¿cierto?, del denominador. Entonces, lo que hacemos es encontrar una forma equivalente de escribir esto, y para ello vamos a multiplicar por este 1 conveniente, que es multiplicar por el mismo valor, pero con signo diferente, para así el denominador me quede a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Que es un número real. Ahora sí que es un número real. Y arriba me queda el número complejo, que entonces lo puedo separar como parte real y parte imaginaria. Entonces, mi número inverso, el número inverso de a más bi va a ser a partido por a cuadrado más b cuadrado menos b partido por a cuadrado más b cuadrado. Y entonces todos los números reales, ¿cierto? Menos el 0, pueden encontrar su inverso. Hasta ahí llegamos nosotros ayer. Y ahora lo que yo quería decir era lo siguiente. Podemos definir una función phi que va a ir de R2 a los complejos, ya tal que toma los elementos en R2, que son de la forma x, y, y los lleva a los números complejos, que en este caso voy a escribirlo así, x más y. Entonces fíjense de que nosotros habíamos hablado, ¿cierto? Que los complejos era una extensión de los reales, ¿cierto? Pero aquí escribíamos como si fuera un real más una parte imaginaria. En cambio acá, R2, no sé si se acuerdan qué cosa es R2. R2 es R cruz R. O sea, son los reales cruz los reales. Así que los elementos de aquí van a ser un x, y. Allí están en el plano cartesiano. Entonces lo que estoy diciendo es que puedo definir esta función que toma elementos en R2 y los lleva a los complejos. Pero esta función no es solamente una función así nomás, sino que esa función es biyectiva. ¿Se acuerdan lo que es ser biyectiva? Ya sea sobreyectiva e inyectiva. Exacto, es decir, claro. ¿Y qué quiere decir que sea inyectiva? Que cada preimagen tiene una imagen. Exacto, sí. ¿Y sobreyectiva? Que para cualquier imagen que exista en el recorrido debe existir una preimagen, ¿no? Exacto, sí, muy bien. Es decir, todos los elementos de R2 se pueden representar unívocamente con los elementos de los complejos. Es decir, hay una interacción unívoca entre estos dos conjuntos. Todo lo que pasa en R2 va a pasar en los complejos. Y puedo entonces asociar los pares ordenados como si fueran
números complejos. Como existe esta biyección, eso va a pasar. Puedo tomar los números complejos así o los números complejos como si fueran pares ordenados. Y si es una biyección, entonces eso quiere decir de que existe la inversa, ¿cierto? Existe phi a la menos 1, que voy a tomar de los complejos a los reales al cuadrado, ¿cierto? Y es decir, voy a tomar un número complejo y lo voy a llevar a su par ordenado x, y. Así que por eso puede existir la inversa, es decir, puedo unívocamente, o sea, para cualquier punto de aquí, lo puedo identificar de una única forma con elementos de acá. Y inversamente también, porque acá tengo la inversa. Y eso es porque sea biyectiva. Entonces, como que se reflejan los dos conjuntos, son como lo mismo. O sea, lo que estoy diciendo que ahora podemos tener todo lo que hablamos ayer de las operaciones, ¿cierto? Ahora las podemos pensar como si fueran pares ordenados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un A más BI, ¿cierto? Voy a llamar no, así mejor, A más BI, y lo voy a querer sumar con un C más DI. Yo digo que esto es lo mismo que A, B más C, B. Bueno, esa en realidad es la función. Y entonces, aquí, ¿cómo voy a sumar? Voy a sumar de esta forma, voy a sumar A más C, ¿cierto? Más B más D, I. Y esto va a ser igual a que yo sume A más C, B más D. Entonces puedo sumar como para ordenados o puedo sumar como si fueran binomio con y en vez de x. Y voy a tener las mismas operaciones. Y además, eso es para la suma y para la multiplicación. O sea, es decir, esto es igual. Es decir, voy a tener que A, B más C, D es igual a A más C, B más D. Y la multiplicación, A, D por C, D va a ser igual a AD menos BC igual a AC más BD, que es la misma que teníamos antes. Vamos a ver dónde está. AC menos BD, AD más BC. Está en la primera coordenada y esa es la segunda coordenada. Entonces tenemos definido ahora de esta forma la notación, ¿cierto? Y bueno, entonces las mismas características voy a tener para nuestros números complejos vistos así, ¿cierto? Entonces el neutro de la suma, el neutro vamos a poner E más, era el 0, y entonces el neutro escrito en pares ordenados va a ser 0,0. Y el neutro de la multiplicación era el 1, y de la forma de pares ordenados, aquí sí que se va a ver claro, es 1,0. Porque es 1 de la parte real solamente. Entonces 1,0. Ya, y veamos si eso es en realidad el neutro. Voy a tomar A, B por 1,0. Y la idea es que me dé A, D. Entonces la multiplicación dice A por D, A por 0, menos B por C. Menos... Va. Me confundí.
Es AC menos BD. AC. AC menos BD. Y entonces es AD más BC. Uy, lo he escrito todo mal y yo lo vi todo igual. Ahí sí. Entonces, no me está dando. AC, entonces A por 1 menos B por 0. Coma, A por D, A por 0, más D por 1. Entonces aquí me va a quedar A y acá me va a quedar B. Entonces por eso el 1,0 es el neutro, porque al multiplicarlo con AB, ¿cierto? Me queda el mismo valor. Y no sería el 1,1 que uno podría pensar, ¿cierto? Bueno, aquí se ve más claro porque como es 1, esto es 1 más 0i. Así que el par ordenado tendría que ser 1,0. Así que nosotros podemos tomar la representación en pares ordenados o la representación binomial, ¿cierto? Y van a ser equivalentes porque existe esa biyección entre esos dos expresiones. Ahora vamos a ver una definición. Definición. Sea un conjunto no vacío. Diremos que A es un cuerpo conmutativo con identidad identidad 1 si A, con las dos operaciones definidas en A, es un anillo conmutativo con unidad con identidad. Con identidad 1 y todo elemento no nulo tiene inverso multiplicativo. Es decir, el elemento que son los UA, que son los elementos unidad, ¿cierto? Son el A menos el 0. Entonces, fíjense que vamos a decir que es un cuerpo conmutativo con identidad 1 a un anillo que es conmutativo con identidad 1 y todos los elementos no nulos tienen inverso multiplicativo. Es decir, justo el teorema que teníamos acá, ¿cierto? No. Aquí. Los complejos es un anillo conmutativo con identidad y
Este es un grupo abeliano, es decir, existe el inverso para todos los elementos menos el 0. El inverso multiplicativo. Así que obviamente, ejemplos, obviamente los complejos es un cuerpo. Vamos a decir que es un cuerpo porque en su cuerpo conmutativo con identidad 1, ya, pero decimos que es un cuerpo. ¿Qué otro conjunto conocemos que sea un cuerpo? Por ejemplo, los reales. ¿Será que es un cuerpo? Tiene elementos inversos para la multiplicación, menos el 0, ¿cierto? Tiene elemento neutro para la multiplicación, el 1, y tiene elemento neutro para la suma, que es el 0. Se distribuye, tiene la propiedad de distributividad, es asociativo, es conmutativo. Así que sí, los reales también es un cuerpo. ¿Será que conocemos otro cuerpo dentro de todos los que hemos visto? Por ejemplo, los racionales. ¿Serán que es cuerpo? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el neutro? ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es el neutro de la multiplicación para los racionales? El 1. El 1. El 1. Eso, el 1. ¿Cuáles son los inversos multiplicativos? ¿Existen o no? Sí, sí existen. Existen. Para el 0 no, ¿cierto? Pero para los demás sí. ¿Será que es asociativo con la suma? Sí, ¿Y será que es conmutativo con la suma y la multiplicación? sí. Así que sí, no sé cuál otra propiedad me falta. El inverso de la suma también existe, ¿cierto? Así que los racionales también es un cuerpo. Fíjense que estoy bajando y estoy llegando que también son cuerpos. Ahora, los enteros. ¿Será que es un cuerpo? No, porque no existe inverso multiplicativo. Exacto. No, porque no existe inverso multiplicativo. Pero si le coloco un P aquí, un ZP. Estos son los enteros módulo P. Con P'. Enteros módulo P. Con P'. Es decir, por ejemplo, Z5. No, Z5 no. O sea, sí sirve porque pongamos Z3. Z3 entonces va a ser el 0, el 1 y el 2. Porque el 3 es módulo 0. O sea, sí, el 3 es congruente con 0 módulo 3. Porque 3 se puede escribir como 3 por 1 más 0. ¿Cierto? Entonces 3 se dice que es congruente con 0 módulo 3. Y el 4 es igual a 3 por 1 más 1. Así que el 4 es congruente con 1 módulo 3. Y el 5 es 3 por 1 más 2. Así que 5 es congruente con 2 módulo 3.
Y el 6 se puede escribir como 3 por 2 más 0. Así que el 6 es congruente con 0 módulo 3. Entonces, en realidad, la clase del 3 son todos los elementos como el 0, 0, 3, 6, 9, 12. Todo eso están en la misma clase. Pero también el menos 3, el menos 6, los negativos. Entonces, el Z3 se puede escribir así porque los demás están en la misma clase. Así que el módulo 3, la clase del 3 en la misma clase del 0. Así que ahí está representado. La clase del 1 van a ser el 1, el 4, el 7, el 10, el 13, ¿cierto? Y para acá va a ser menos 2, menos 5, ¿ya? Todos esos están en la clase del 1. Y la clase del 2 van a ser el 2 más 3 son 5, más 3 son 8, más 3 son 11, 14, así sucesivamente. Y para acá va a ser menos 1, menos 4, no. ¿Sí? Menos 4. Y así sucesivamente. Entonces, si yo veo todos estos números, fíjense que aquí está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces están todos los números enteros. Aquí está el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Así que están todos los números enteros y se pueden representar en 3 clases distintas. 0, 1 y 2. Ese es Z3, por ejemplo. Pues tendríamos que ver si es un cuerpo. Entonces, por ejemplo, tenemos que sumar, tenemos que multiplicar, todo en módulo 3. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es 1 más 2? 1 más 2 es 3, pero 3 es congruente con 0, así que me da 0. Entonces la suma es cerrada porque vale 0 y 0 pertenece al conjunto. 1 más 1 es 2 y 2 está, así que no hay ningún problema. Y por ejemplo, 2 más 2 es 4, pero 4 es congruente con 1, así que 2 más 2 es 1. ¿Me siguen? Esto es muy rápido. No, profe, no hay problema. Ya. Entonces fíjense que la operación suma es una operación cerrada porque o me da 0, o me da 2, o me da 1, que son los elementos del conjunto. Porque los otros son congruentes con ella, así que salen esos valores. Habría que ver si es asociativo. 1 más 2 más 1 es igual a 3, que es 0 más 1, es decir, 1. Y 1 más 2 más 1 es igual a 1 más 3, que es 0, y es igual a 1. Así que son iguales. Bueno, hice un ejemplo nomás, pero sí va a ser asociativo. ¿Y cuál es el inverso multiplicativo? Ese es como el que siempre falla, ¿cierto? ¿Cómo voy a multiplicar acá? Bueno, el 1 por 1 es 1, así que no hay mucho que hacer. 2 por 1 es 1, o sea, 2 por 1 es 2, así que tampoco hay mucho que hacer. Y el que va a ser diferente es 2 por 2. 2 por 2 son 4, ¿cierto? Y 4 es 1. Así que 2 por 2 es 1. Entonces la tabla, podemos tener hasta una tabla de multiplicación. Va a ser 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0 por 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 2 es 2, 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, y 2 por 2 es 1. Esa es la tabla de multiplicación.
Entonces, viendo la tabla, ¿me pueden decir si es, no sé, conmutativo? La operación producto. Lo único que hay que darse cuenta es si dan estos dos valores igual, ¿cierto? Porque estos dan 0, estos dan 0. Y me dan igual. Así que 1 por 2 es igual a 2 por 1. Así que sí es conmutativo. Y el elemento inverso. Quiero saber 1 por cuánto me da 1. Bueno, 1 por 1. Entonces vamos a poner así. 1 por su inverso me da 1. Entonces el inverso del 1 es 1, porque 1 por 1 es 1. ¿Cuál es el inverso del 2? Yo quiero que 2 por algo me dé 1. Y entonces el inverso del 2 es 2, porque 2 por 2 es 1. Entonces tengo inversos. Tengo el inverso del 1, tengo el inverso del 2, y bueno, y el 0 no lo considero, así que no hay nada que hacer. Entonces existe el inverso para todos los elementos. Así que fíjense que aunque Z no es un cuerpo, parece que el Z3 o el ZP sí lo va a hacer, porque el problema de Z era que no tenía inversos, ni multiplicativos, así, inversos multiplicativos. En este caso sí lo hay. Así que en realidad Z3 es un cuerpo. Y en general todos los ZP son cuerpos. Así que aquí tomamos otro conjunto, ¿cierto? Que vimos que era un cuerpo y bueno, no es muy común. Así que tenemos 4 ejemplos de cuerpos diferentes. Los complejos, los reales, los racionales y los ZP. Eso en un sentido. Entonces, aquí definimos lo que era un cuerpo. Los complejos son cuerpos y los reales, bueno, también son cuerpos. Así que ahora conocemos los grupos, conocemos los anillos y ahora conocemos los cuerpos, que son propiedades que tienen los conjuntos con dichas operaciones, ¿cierto? Tal que es una forma más simple de decir que sea conmutativo, asociativo, que tenga elemento neutro, que tenga elemento inverso, que tenga la identidad, ¿cierto? Que distribuya y todas las propiedades que se conllevan con esas palabras. Va. Bueno, sigamos con los números complejos. También, bueno, los complejos son tan estudiados que uno puede verlos de diferentes formas. Otra forma de ver un número complejo es su interpretación geométrica. Interpretación geométrica. Entonces, uno puede tener un número complejo en el plano, ¿cierto? Vamos a tener un X, y entonces el punto que está aquí es mi número complejo, y lo vamos a llamar Z. Z es igual a X, Y. O si quieren, como dijimos que eran equivalentes, X más Y.
Pero esta representación también se puede ver de otra forma. Se puede analizar sobre la distancia que hay del punto al origen, ¿cierto? La distancia que hay del punto al origen con la relación del ángulo que hay entre el eje de las X, ¿cierto? Y el punto en cuestión. Esta magnitud se va a llamar módulo de Z. Ya, y exactamente el módulo de Z va a ser, fíjense que esto de aquí vale X, es decir, todo esto vale X, pensándolo en magnitud, ¿cierto? Y si este vale Y, todo lo que está aquí vale Y. Entonces podemos pensar, en vez de esa magnitud de ahí, podemos pensar que tenemos esto y esto. Bueno, y ahí no cerró bien. Otra cosa. Entonces aquí tengo X, tengo Y y tengo el módulo de X, no, el módulo de Z. Entonces quiero saber cuánto es el módulo de Z. Bueno, este es un triángulo, ¿cierto? Rectángulo, entonces el módulo de Z por Pitágoras es que el módulo de Z al cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, eso quiere decir que el módulo de Z es una magnitud, así que voy a dejar la parte positiva de la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, el módulo de Z es exactamente esto. Y el ángulo lo tenemos que pensar también con respecto a geometría. Ese ángulo es podemos pensarlo así. El coseno de alfa es cateto adyacente partido por hipotenusa. Así va a ser coseno, el coseno de alfa va a ser cateto adyacente X partido por el módulo de Z. Es decir, nuestro X lo puedo escribir como el módulo de Z por coseno de alfa. Bueno, aquí de esta forma yo puedo calcular que alfa es el arco coseno de ese valor, ¿cierto? Así puedo calcular el ángulo. O también puedo representar la coordenada X en función de la magnitud y del ángulo. De la misma forma puedo tener el seno de alfa, que va a ser cateto opuesto, partido por hipotenusa, y entonces esto va a hacer que Y sea igual al módulo de Z por seno de alfa. O también podemos calcular el arco seno de alfa va a ser el arco seno de Y partido por el módulo de Z y así puedo calcular el ángulo alfa. Entonces, fíjense de que de esta forma yo puedo escribir mis coordenadas en el plano, ¿cierto? X, Y en función de la magnitud y del ángulo que hay entre el eje X y el ángulo que se crea al llegar al punto Z. Entonces, si tengo que X e Y son eso, entonces luego mi número complejo va a ser igual a X más Y. Es decir, Z va a ser igual al módulo de Z por coseno de alfa más Y por el módulo de Z por seno de alfa. Es decir, Z va a ser igual al módulo de Z por el coseno de alfa más Y seno de alfa.
Y ahora tengo mi interpretación, ¿cierto? De mi punto, de mi número complejo en forma trigonométrica. Ya en forma geométrica se puede escribir el número complejo. Veamos un ejemplo. Queremos considerar, ejemplo, represente z igual a 1 más i en su forma geométrica. Entonces, ¿cómo vamos a escribir estos números complejos? Estos números complejos los vamos a escribir así. A ver, tenemos que siempre dibujar lo que está pasando. Aquí yo tengo unos cuadritos que me van a ayudar. No, muy chico. Ahí. Entonces, esta recta no es recta. Ahí. Ahí. Me quedaron muy... Ya, está mejor. Vamos a hacerlo de nuevo y los cuadritos se corrieron. Ahí. Ahí va. Entonces ahora tengo que dibujar el 1, o el 1 más i. El 1 más i en realidad es el 1,1, ¿cierto? Entonces voy a considerar aquí el 1, considerar aquí el 1, entonces este es z. Ese es z. Entonces yo puedo sacar de inmediato cuánto vale el módulo de z. El módulo de z es igual a la raíz de x, que en este caso es 1, más 1 al cuadrado. ¿Cierto? Y entonces esto es raíz de 2. Y este ángulo de acá, ese ángulo de acá, fíjense que justo es la diagonal, y de aquí hasta acá vale pi medio, ¿cierto? Aquí, todo esto es pi medio. Y esta es la mitad, entonces alfa vale pi cuarto. Entonces nuestra representación en su forma geométrica del número 1 más i va a ser igual a raíz de 2 por coseno de pi cuartos más i seno de pi cuartos. Y se deja ahí, porque si uno sigue, hasta aquí llega. Si uno se queda tentado a seguir, ¿cierto? ¿Cuánto es el coseno de pi cuarto? Es raíz de 2 partido por 2, ¿cierto? Entonces, raíz de 2, coseno de pi cuarto es raíz de 2 partido por 2, más y esto va a ser raíz de 2 partido por 2. También. Entonces puedo factorizar aquí, me queda raíz de 2 por raíz de 2 partido por 2 por 1 más i. Y esto de aquí es raíz de 2 por raíz de 2 es 2, partido por 2 es 1. Así que esto se me va, y entonces esto es 1 más i. Y si uno sigue desarrollando el ángulo, lo que va a pasar es que voy a escribir mi número nuevamente en coordenadas cartesianas. Por lo tanto, cuando hablan de su forma geométrica, tengo que escribir solamente el ángulo y el módulo. Y ahí sería mi forma de escribir, la interpretación.
¿Dudas? ¿Consultas? Podríamos hacer unos ejercicios, porque ya hemos hablado harto de números complejos, podríamos hacer varios ejercicios. A ver, igual estamos como en la hora, sí, pero un ejercicio chiquitito. Mira, ejercicios. Calcular. 1 más 3i menos 2 menos 5i más 2, 3 más 4. Ya, ese. Mientras que pienso el segundo, pueden hacer ese. Ya, ¿cuánto les dio el primero? Muy rápido. 2 más 12i. 12i. Ahí está. 2 más 12i. 12i. 1 menos 2 menos 1 más 2. 3 más 5 son 8. Eso, muy bien. Y acá el segundo. Bueno, el b se hace, debo multiplicar por el mismo, poner con el signo cambiado, es decir, 3 menos 2i, partido por 3 menos 2i. Entonces aquí me va a quedar 1 por 3 es 3, 1 por menos 2 es menos 2i, y por 3 es más 3i, y por i es menos 1 por menos 2 más 2. Partido por 3 por 3 son 9 y 2 por 2 son 4.
Entonces aquí me va a quedar 3, 4, 5. 5 más i partido por 3. Entonces esto es igual a 5 treceavos más un treceavos. Y su forma geométrica de estos numeritos, ¿cierto? Va a ser la siguiente. 1, ¿vale? 1. Esto es 1, menos 1. 1, menos 1. Aquí. Este de aquí es menos, es menos 1,1. Así que es menos 1,1. Aquí. Y este es, volví a decir lo mismo, menos 1, menos 1. Que menos 1, menos 1 es este de aquí. Ahí están los tres. Entonces, el azul quiere decir que voy a tomar siempre parto de acá. Entonces, este ángulo, hasta llegar ahí. Ese ángulo, fíjense que aquí es pi más pi medio, son 3 pi medios, más la mitad de pi medio. Es decir, son pi más pi medio más pi cuarto. ¿Cuánto da eso? 4, 4 más 2 más 1. Sí. 7 pi cuarto. 7 pi cuarto. Y el módulo de z es raíz de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Así que esto es raíz de 2. Entonces la parte A es z igual a raíz de 2 por coseno de 7 pi cuartos más y seno de 7 pi cuartos. Ese es el A. El B, tengo que hacer este ángulo. Así que es pi medio más pi cuarto. Pi medio más pi cuarto es igual a 2 más 1 cuartos es 3 pi cuartos. Y el módulo es raíz de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, así que esto es raíz de 2. Así que el B va a ser z igual a raíz de 2 por coseno de 3 pi cuartos más y seno de 3 pi cuartos. Y el C es ese de ahí, así que voy a tomar el ángulo y va a llegar hasta aquí. Entonces, pi más pi cuarto. Pi más pi cuarto. Eso es 5 pi cuarto, ¿cierto? Y el módulo es la raíz de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Así que eso es raíz de 2. Entonces el C es igual a Z igual a raíz de 2 por coseno de 5 pi cuartos más y seno de 5 pi cuartos. Esa es la transformación de los tres. ¿Dudas? ¿Consultas?
Este, fíjense, el ángulo salió, bueno, siempre uno va a tratar de buscar un ángulo que es más o menos conocido. Justo es la diagonal, así que es la mitad del conocido, ¿cierto? Si no, ahí tendríamos más complicación. ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, lo dejamos hasta aquí entonces. Nos vemos mañana, que estén bien. Chau. Chau, Qué Chao, bueno. profe, que profe. le vaya Bien. Chao, excelente. profe, que le vaya bien. Chao. Chao, profe. Chau. Ya, Fabián, esperemos que salgan todos y hablamos. Faltan 2. Ya, Fabián, dígame. O quiere escribir, no sé. No, hola, profe. Bueno, Hola. le quería hacer una consulta con respecto al control. Es Ya, que lo que pasa es que, no sé si se acuerda que yo el año, o sea, sí, el año pasado, igual, pero el semestre pasado tuve problemas con que una prueba la mandé y después no se habían subido la foto, una cosa así, y yo le mandé el correo y eso. ya, Y que el control, usted creo que me revisó solo la uno, pero yo le mandé un PDF respondiendo a la pregunta uno, pero ahí estaban todas las respuestas. pero ¿por qué me manda así? Entonces yo puse Es que en por, cada uno, le puse un... es que por lo mismo, profe, porque el año pasado yo hice eso, de Ya. ponerlo en cada uno, y por eso, y eso fue Mm, lo que fue lo que me perjudicó en ese sentido, de que se borraron las respuestas, no sé qué onda. ya, sí, no, sí, en realidad usted y muchos lo hicieron así, así que estoy corrigiendo los que tienen las preguntas, ahí las corrijo y ahora voy a tener que, todavía no termino de corregir, y los que están las preguntas, en las otras preguntas, ahí las tengo que revisar todavía. Así que no se preocupen, no es que se me haya olvidado, sino que todavía no estoy en esa vuelta. Estoy revisando los que tienen la pregunta bien escrita en el lugar donde está. A esas las están corregidas. Y ahora Sí, me es que a mí me faltan, salía corregido, por eso le pregunto. Ay. sí, pero fíjate que sale corregido, pero sale la retroalimentación dice pregunta uno nomás, por ejemplo. Ah, ya. Entonces las otras ahora tengo que, ya los anoté y ahora tengo que empezar a buscar en qué preguntas están las otras preguntas. Por eso es Ya. el problema para mí. No sé, Ya, yo lo pero hice así para que no me fuera a pasar lo mismo que el año pasado. Entonces, ya, bueno, vamos a pero bueno, buscar una forma para que estemos los dos contentos. ya, bueno, profe, ya muchas Ya, gracias. que esté bien. Chau.